Bueno, voy a invitarlos para que abran su Biblia conmigo en Efesios, capítulo 3, versículos 7 hasta el 13. Efesios, capítulo 3, versículos 7 hasta el 13. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en reverencia y juntos en la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que usamos para la lectura pública de la Biblia. Miren pues, Efesios 3, capítulo 7 hasta el 13. Es de este evangelio, Pablo está hablando del evangelio a los gentiles, a todos los no judíos, la predicación a los gentiles en esta carta a los Efesios y en este capítulo particular. Bueno, es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Amén. Bueno, está la palabra del Señor y recibámosla juntos, así como es la palabra del Señor, como nos llega. Bueno, oremos al Señor Dios. Qué privilegio tenemos poder reunirnos como una partecita de la iglesia para adorarte juntos, para tener comunión con nuestros hermanos, para saludarnos, pero especialmente qué bueno que podemos acercarnos para escuchar juntos tu palabra, para leer tu palabra y escucharla. Nosotros te pedimos, oh Señor, que dispongas nuestros corazones. Nosotros somos gente necesitada de ti, siempre. Todos los días necesitamos tu evangelio. A veces son cosas que ya hemos escuchado, pero que de nuevo nos recuerdas cuánto necesitamos de ti. A veces son cosas nuevas que nos llegan como para darnos una nueva luz, un nuevo entendimiento. Señor, tu palabra es tan gloriosa y tan poderosa. Te rogamos que tenga efectos entre nosotros este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, los que nacimos en las iglesias, los que nacimos en la iglesia, recordamos mucho los testimonios. ¿A usted le tocaron testimonios? Vea, yo de chiquito me llevaron a la iglesia y me tocaron los tiempos de testimonios. A veces un poco largos, porque la hermana empezaba a hablar y uno en esas sillas que eran duritas, incómodas. Entonces uno hasta se dormía. Y cuando despertaba la hermana todavía estaba contando el testimonio. Pero hubo un tiempo en que los testimonios eran muy importantes para alentar, para animar a los demás. Claro, por la iglesia tan grande y algunas circunstancias no es tan fácil contar los testimonios, pero yo les voy a proponer un ejercicio. Si usted tiene que dar su testimonio, muy resumidito, 100 palabritas sobre lo que el Señor ha hecho en su vida, por la iglesia, por estar en una iglesia, usted tiene cosas para decir ahí. Piense a ver. ¿Qué ha hecho el Señor por usted estar en una iglesia? Por usted participar en una iglesia, por haber sido atraído al evangelio y puesto en una comunidad. Piensen, por favor. ¿Tienes cosas para decir? ¿Hay algo que quieres destacar? ¿Algo que quieras hacer brillar?
Bueno, yo les cuento que le pedí eso mismo a unos hermanos esta semana. Y les dije, por favor, escríbanme en 100 palabritas un testimonio de su vida. ¿Qué ha hecho el Señor por estar en la iglesia? Bueno, entonces les voy a leer unos testimonios. Eso es. Todo eso era para esto. Bueno, un hermano joven de la iglesia escribió este testimonio. Después de pasar los mejores momentos de mi vida temprana en una misma iglesia, donde mis padres conocieron el Evangelio y mi familia fue restaurada, tuve una fuerte crisis de fe, las que llamo fallas en el sistema. Tocaron mi vida y las relaciones con mis amigos, familia, se vieron seriamente afectadas. Salí de allí y estuve en 2 congregaciones, más de 4 años en las 2, buscando un lugar, pero la crisis y los propósitos de Dios no me permitieron hallar una comunidad allí y las veo como lugares de tránsito. Un domingo, dice pues nuestro hermano de este testimonio, después de asistir a 3 iglesias diferentes en 2 semanas, llegué al Redil Estadio. Debo admitir que en el primer instante fue un choque no saberme ninguna canción y sentir que la alabanza era demasiado seria para mi costumbre, pero bastaron unos minutos para concentrarme en un hecho que quebró mi desesperanza al buscar una nueva comunidad. Me fijé en la intérprete de la lengua de señas, seguro era mi esposa. No, mentiras, quién sabe que no. Y algo dentro de mí dijo, si a esta iglesia le importan los sordos, le importa mi vida. Bueno, llevo casi 6 años aquí, naciendo de nuevo cada domingo, cada día con mis hermanos y aprendiendo a ver cómo mi pecado me recuerda la humildad de hacer comunidad, perdonar y ser perdonado, construir vida en el Evangelio. Amén. ¿Cómo les pareció de testimonio? Bonito, ¿cierto? Bueno, voy a contar otros 2 testimonios porque no los voy a poder leer todos. Esta es una hermana que nació en esta iglesia, conoció a Cristo aquí, hace 6 años. Y ella dice, me parece muy difícil no poder participar en todas las actividades de la iglesia debido al tiempo y a que no me siento capacitada. Encontré en la iglesia personas que llevan mucho tiempo en el Evangelio y no han dejado aún que el Señor los cambie. Eso es muy difícil. También veo muy difícil los horarios de las actividades y los servicios. Es difícil no saber a quién recurrir para opinar, para hablar sobre algo que uno considera que no es adecuado y que podría mejorarse en la iglesia. Entonces esta hermana dice, las cosas que el Señor ha hecho en mi vida es el crecimiento espiritual, aprender acerca de la obediencia, que el Señor me ayuda en mi santificación. Mediante la iglesia el Señor me ha ayudado a discernir entre ovejas y cabritas, a identificar la sana doctrina. En la iglesia el Señor me ha enseñado cómo comportarme como una mujer cristiana. En la iglesia me han enseñado a conocer qué le agrada y qué no le agrada al Señor. Bueno, ahí está. Bueno, un último testimonio. Este es un testimonio de un hermano que ha estado por 30 años aquí. Mis padres se casaron en el Redil y algunos de mis mejores recuerdos de infancia son del Redil. Lo más difícil de estar en una comunidad que ha visto tu crecimiento tanto físico como espiritual es que te conviertes en un libro abierto donde todos ven tus luchas y errores. En una iglesia pequeña como el Redil, cada acto de inmadurez es notado por todos, lo cual es complicado porque la comunidad puede juzgarte por tu pasado. Sin embargo, esta comunidad también es lo mejor de la iglesia. Por la misma razón que unos te juzgan, otros hermanos alaban a Cristo por lo que ha hecho en tu vida y la transformación que ha obrado en el corazón. Esta coinonía con los hermanos es el mejor regalo de Dios para mí. Bueno, hasta ahí. Tengo otros testimonios, los voy a dejar para el otro culto. Tú puedes ver algo que el Señor ha hecho en ti por la iglesia. Es muy importante pensar en esto. ¿Qué ha hecho el Señor en nuestra vida, en la iglesia? Puede ser que llevas unos tiempito corto en la iglesia y ya uno puede ver algo que el Señor ha hecho. Bueno, este texto que tenemos hoy, yo no sé, es que yo no estoy viendo los slides de acá. El título
el título de esta meditación, de esta reflexión bíblica es ¿para qué la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Y esto lo estamos haciendo también a propósito pues de la plantación de la Iglesia del Redil América. Bueno, la iglesia es una comunidad cristiana que existe para estas tres cosas que hemos dicho con tanta énfasis: para adorar a Dios, para edificar a los creyentes en Cristo y para testificarle al mundo. ¿Cómo ocurren esas cosas? ¿Cómo va ocurriendo eso en nuestra vida? La adoración, la edificación y el testimonio. Bueno, veamos en este texto estos dos elementos que yo quisiera destacar. En el versículo 8 dice el apóstol Pablo: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me ha concedido esta gracia. Miren cuál es esta gracia que se le ha concedido a Pablo: anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Hermanos, la primera respuesta a esta pregunta, ¿para qué la iglesia?, Pablo nos la provee en este versículo. La iglesia, el ministerio de Pablo, es para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Y qué es eso de las inescrutables riquezas de Cristo? Dejemos que los textos nos respondan, otros textos nos respondan. Por cierto, eso es una buena técnica de estudio bíblico. Cuando encuentras palabritas que necesitas ampliar el sentido, el significado, buscas otros textos que le dan luz a esa porción. Bueno, miren por favor, Romanos 2:4 dice: o tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Efesios, en esta misma carta, Pablo habla de estas riquezas, de lo que son las riquezas en Cristo de esta manera. En Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Y en Efesios 3:16 al 19, ahí adelantico de donde terminamos, Pablo está orando por la iglesia en estos términos. Miren bien, Pablo está orando por la iglesia en estos términos: le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Noten por favor lo que quiere decir las riquezas de Cristo. Riquezas de Cristo. Cuando uno escucha la palabra riquezas, ¿qué se le viene a la mente? Abundancia, ¿sí o no? Que cuando se dice que alguien es rico en algo, es que es abundante. Bueno, si es rico en plata, es que tiene mucha plata, ¿sí o no? Pero si es rico en ¿qué? Es rico en salud, que es muy saludable. Es rico, es que es abundante. Y Pablo está diciendo que Cristo tiene unas riquezas, es decir, yo me imagino una fuente inagotable. Una fuente inagotable. Entonces, según estos textos, estas riquezas de Cristo guían al arrepentimiento, llevan al perdón de los pecados, fortalecen con el poder del Espíritu Santo, nos ayudan a conocer el amor de Cristo. Estas riquezas son abundancias. Hermanos, yo creo que esto es muy importante que nosotros lo sepamos. ¿Saben por qué? Porque uno pasa momentos en la vida en las que cree que Dios no es capaz con uno. Uno tiene momentos en la vida que dice: yo soy tan malo que ni Dios. O sobre todo dice de alguien: ese es tan malo que ni Dios. ¿Cómo puede ser posible que una persona cambie?
¿Cómo puede ser posible que una persona tan difícil en ese carácter, en sus hábitos, en su forma de vida, en su historia, en su pasado, en sus marcas? Entonces a veces pensamos que eso es imposible. Y yo quiero decir, hermanos, que lo que se anuncia aquí es que en Cristo hay riquezas para eso. Es decir, una fuente suficiente para nuestra fragilidad y para nuestra debilidad. Es decir, no hay nada que le quede grande a Dios, para decirlo pues en términos aquí cercanos. Piensa que no hay nada que le quede grande a Dios en el cambio, como hemos hablado en nuestra serie de Crecer es Cambiar. Ahí está. Uno se mira hacia adentro y uno se decepciona. Y uno mira a los demás y uno se decepciona. Porque le cuesta creer que Dios puede cambiar, que Dios puede hacer las cosas. Y Pablo está diciendo que este evangelio es para contemplar y apreciar las riquezas de Cristo. Bueno, la segunda cosa está en el versículo 10, por favor. Miren por favor el versículo 10, porque yo de este texto quiero destacar estos dos elementos, nada más, hay muchos otros, pero quiero destacar estos dos. Versículo 10, que es este texto que hemos usado en torno a las oraciones y a la reflexión de la plantación del Redil América. Versículo 10, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces la otra respuesta a la pregunta de por qué la iglesia, para qué la iglesia, la respuesta es para dar a conocer la multiforme. En otras versiones dice multiforme, aquí dice infinita sabiduría de Dios. Hermanos, en la iglesia. Mire cómo lo dice Efesios 1, del 20 al 21, Pablo hablando de la fuerza del poder de Dios. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, hermanos, la iglesia es la encargada de dar a conocer el poder de Dios, el que resucitó a Jesús, el mismo que vivificará nuestros cuerpos. ¿Qué cosa extraordinaria tiene la iglesia? ¿Qué cosa extraordinaria es el anuncio del evangelio en la iglesia? Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Dar a conocer la multiforme, la infinita sabiduría de Dios. Y lo que dice el texto es que es dárselo a conocer a principados y a potestades. Ustedes saben que hay mucha gente que cree mucho en los espíritus. Este era el ambiente de Pablo, este era el ambiente de Efesios. Era gente que creía mucho en los poderes sobrenaturales, en los movimientos espirituales, en los ambientes, en las regiones. Todavía hay muchas personas que, digamos, aceptan mucho este movimiento de cosas espirituales y de mal, y de brujería, o que me hicieron mal, o que me echaron una maldición, ¿sí o no? Bueno, yo entiendo que el mundo espiritual existe, pero lo que aquí está diciendo Pablo es, no importa de dónde venga ese mal. No importa si usted cree que porque alguien le echó una maldición,
eso es una maldición que usted trae por generaciones y generaciones y eso lo va a perseguir a usted toda su vida. Si usted cree eso, este evangelio es para usted. Pero si usted cree que son las cosas aquí más cercanas, que son los problemas humanos, que mi problema mayor es alguien muy cercano a mí, este es el mismo evangelio. El evangelio por la iglesia es para dar a conocer esta sabiduría de Dios a principados y a potestades, a todo el mundo, pero también a todos nuestros asuntos aquí y ahora. Yo recuerdo un predicador que decía, con esta polémica de si existen o no los extraterrestres, o sea, si hay vida en otros planetas, si hay marcianos y todo eso. Entonces este predicador pues me quedó sonando eso y lo guardo ahí. Decía, si existen seres en otros planetas, han de tener rodillas. Y esas rodillas también se doblarán delante del Señor. Bueno, ahí está. En todo caso, no importa dónde estén, no importa los ambientes, el origen, dónde están las influencias del mal, la iglesia y el evangelio están para mostrar la infinita, la multiforme sabiduría de Dios. Esto es lo que hacemos nosotros, lo que hace el evangelio en nosotros, por nosotros, a través de nosotros. Pero aquí es muy importante que dice que es la iglesia. La iglesia es la encargada de equipar al creyente para enfrentar el poder del mal. No importa de dónde venga, a menudo viene de dentro de nosotros. Hermanos, por eso nosotros estamos animados, comprometidos, impulsando para que nazcan más iglesias. Y bueno, ya les dije que estamos emocionados hoy por el inicio de la Iglesia de la América. Para quienes no están, digamos, familiarizados con esto, es que esta Iglesia del Redil del Estadio ha iniciado una plantación de una nueva iglesia que estamos haciendo en un modelo de que la iglesia nueva arranca reuniéndose aquí mismo hoy en la tarde. Si es que es un grupo grande de hermanos que habitan la Comuna 12, que es la comuna que está pegada a esta Comuna 11. Y los hermanos están unidos, ya la iglesia viene reuniéndose hace un mes y medio, 2, en oración, en retiro, en encuentros, y van a empezar a reunirse aquí los domingos en la tarde para construir una nueva comunidad, porque eso es la iglesia, construir una nueva comunidad, eso es. Y alguien ha preguntado por qué queremos plantar iglesias y no mejor hacemos una ONG, con lo importante que son las ONG. Bueno, no tenemos nada en contra de las ONG, listo. Ustedes saben que yo soy trabajador social y me encanta el servicio social y la ayuda a los necesitados, a los pobres, a los marginados, a los que sufren. Eso es una cosa que hay que hacer. Pero ¿saben qué, hermanos? La iglesia tiene una labor exclusiva. Nadie más hace lo que hace la iglesia. A nadie más se le encomendó, a nadie más se le dijo que hiciera lo que hace la iglesia, hermanos queridos. La iglesia tiene una labor especial. Miren que las ONG tienen este propósito que también después es encomiable. Normalmente es minimizar o eliminar el sufrimiento y el dolor y estimular el florecimiento humano. Es decir, acabar con la pobreza, la enfermedad, la falta de educación y ayudar para que las personas progresen, tengan mejor vida, mejor educación, ¿cierto? Eso es. ¿Y no les parece que eso es hermoso? Eso es hermoso. Pero el objetivo de la iglesia es diferente. Aquí decimos que la iglesia cristiana existe para decirle al que está muy mal que hay algo peor que eso. Imagine qué noticia la que da la iglesia.
La iglesia tiene esta labor, esta misión. Claro que está sufriendo, claro que está pobre y enfermo, y uno como iglesia le tiene que decir a esa persona, ¿sabes que hay algo peor? Ninguna ONG le va a decir eso. Pues claro, la ONG le puede ayudar y la obra social es hermosa y hay que hacerla. Pero saben que en el otro extremo también la iglesia tiene. La iglesia es la única que le puede decir a la persona que está muy bien, gozando, feliz, tiene carro, casa y beca, está en su mejor momento de la vida, tiene todo lo que necesita. La iglesia le tiene que decir a esa persona, hay algo mejor que eso. Hay algo mejor que eso. Porque por bonito, por hermoso que sea, esto es pasajero aquí. Por eso es que decimos que la iglesia es comunidad cristiana que existe para adorar a Dios, para edificar a los creyentes, para testificarle al mundo. Y Pablo está siendo enfático aquí en que esto de dar a conocer la sabiduría de Dios está siendo enfático, es que es a través de la iglesia, es que es en la iglesia, es que es por la iglesia. Esa es la razón por la que queremos impulsar, animar, estimular más iglesias, la América, la Itagüí, en Copacabana, en Estadio, pero que esto avance, hermanos, porque la iglesia es especial. Déjeme hacer un énfasis en estas 4 palabritas que he mencionado sobre la iglesia. ¿Por qué decimos que la iglesia es comunidad? Esta semana cuando yo estaba pensando y meditando en esto, miren que lo que se perdió en la caída fue la comunidad. Porque lo que vino con la caída fue la ruptura de todas las relaciones. La relación con Dios. ¿Qué pasó con el hombre cuando pecó? Se escondió de Dios, dijo, supe que estaba desnudo y me escondí. La relación entre el hombre y la mujer se rompió. La relación con la naturaleza se rompió. La creación sufrió ruptura, separación. Es decir, el pecado trajo la desunión, si se quiere ver así, o la ruptura de la comunión, es decir, la expresión del mal en la caída. La ruptura, la separación, el distanciamiento, todo lo que se pueda desprender de ahí. De hecho, el versículo más conocido que nosotros repetimos y casi todos nos sabemos, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es, lo que hace Cristo es volver de nuevo a la unión. El plan de Dios en la restauración es unir de nuevo todo. Hermanos, por eso es que nosotros insistimos, hablamos, predicamos tanto acerca de la comunión, de la comunidad. Porque piensen que la discordia en todos los niveles, sea entre los hermanos de la iglesia, sea en un matrimonio, sea entre las familias, la discordia, la desunión es despreciable porque va en contra de lo que es el evangelio, de lo que Dios se ha propuesto hacer al restaurar todas las cosas, unir todas las cosas. Yo creo que pensando bien en este sentido de la comunidad cristiana, la iglesia debería lucir como un anticipo del cielo. Es decir que somos tan distintos, es decir que tenemos tantas dificultades, que gustos y formas y apariencias distintas, pero que nos une algo por dentro que es este evangelio tan precioso. La iglesia debería lucir como un anticipo del cielo, porque lo que Dios se ha propuesto es reconciliar cosas. Reconciliar cosas. Mire cómo lo dice Colosenses 1, 19 al 20, que le agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud
y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de él. Repito, ya sean los que están en la tierra o los que están en el cielo. Hermanos, una iglesia no se define por la cantidad de gente. No digas que una iglesia es buena y muy bonita porque allá va mucha gente. Tampoco por las pantallas. Tampoco por el auditorio, aunque este auditorio está quedando muy hermoso. Ni siquiera se define por el carisma de los líderes. La iglesia ha de ser definida porque hay comunidad. Porque hay personas interesadas en otros. Porque hay personas que son capaces de enfrentar su propio pecado y arrepentirse y reconciliarse con el hermano. Y decir, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servirte? Hermanos, es que el Señor se entregó para que nosotros estemos unidos a Él, para restaurar las cosas, para unir lo que se ha desunido. Y Él quiere mostrar algo de esto en la iglesia. Por eso, hermanos, la iglesia es el mejor lugar para reconciliarnos, para unir las cosas de nuevo, para pensar hacia adentro, para pensar en las cosas, en la restauración. Comunidad. Y por cierto, pues mire cómo calza de bien con lo de la comuna. ¿Ven? Y por eso decimos, qué bueno que haya más iglesias comunitarias. Qué bueno que ustedes no tuvieran que atravesar toda la ciudad para ir a buscar una iglesia. ¿No les parece que sería chévere que haya una iglesia en su barrio? Buena, donde se hable bien la palabra del Señor, donde compartan, puedan sentarse a comer con unos hermanos. ¿No les parece muy hermoso? A mí me parece emocionante que hubiera más iglesias comunitarias, porque muchas de las iglesias, yo creo que incluso esta, son una bendición del Señor enorme, pero las personas vienen de toda parte para congregarse aquí, ¿sí o no? Y celebramos porque esta es la iglesia que el Señor nos ha entregado. Pero también esto se puede convertir en un centro de recursos para expandir la iglesia. Porque eso es lo que quisiéramos hacer realmente. Que esto de hacer iglesias comunitarias avance más. Bueno, ahí les dejo una cosita más para cerrar esto de la comunidad. Una cita de Bonhoeffer dice esto. En Jesucristo hemos sido elegidos para siempre. La encarnación significa que, por pura gracia y voluntad del Dios Trino, el Hijo de Dios se hizo carne y aceptó real y corporalmente nuestra naturaleza, nuestro ser. Desde entonces, nosotros estamos en Él. Lleva nuestra carne, nos lleva consigo. Nos tomó con Él en su encarnación, en la cruz y en su resurrección. Formamos parte de Él porque estamos en Él. Por esta razón la Escritura nos llama el cuerpo de Cristo. Ahora bien, si antes de poder saberlo y quererlo hemos sido elegidos y adoptados en Jesucristo con toda la iglesia, esta elección y esta adopción significa que le pertenecemos eternamente y que un día la comunidad que formamos sobre la tierra será una comunidad eterna junto a Él. Hermanos, qué emocionante es que nosotros formamos una comunidad aquí, pero que tiene trascendencia, que no se acaba aquí, ni siquiera se acaba cuando morimos, esta comunidad. Hermanos, la discordia entre los hermanos es despreciable. Es una afrenta al sentido de la comunidad. Ha de ser confrontada con el Evangelio. Pero también es despreciable el miedo a hacer comunidad. Yo digo, hermanos, un grupo grande, puede ser de miles que se reúne cada domingo, todavía no es una comunidad. Que estén en un mismo lugar cantando no los hace comunidad. Los hace comunidad compartir el pan, hacerse miembros de la iglesia.
participar en la disciplina de la iglesia, escuchar el consejo de los hermanos, confesarle tus pecados a alguien que te pueda ayudar, caminar con otros, vivir con otros, ser vulnerable a otros, aunque eso es riesgoso, es ir tejiendo la comunidad y nosotros queremos animar y estimular mucho esto. Bueno, estas tres cosas, yo voy terminando, ya casi termino, estas tres cosas para los que existe la comunidad. Adorar a Dios, edificar a una iglesia y testificarle al mundo. Hermanos, nosotros cuando venimos a la iglesia, cuando nos reunimos con la iglesia, deberíamos llevar esto en la mente. Estas cosas deben estar ocurriendo. Adoración a Dios. Adoración a Dios. Debemos estar siendo edificados, creciendo un poquito cada vez. Y debemos estar dispuestos para contarle a otros acerca de lo que Cristo ha hecho. Por eso estos testimonios, preciosos testimonios de esta mañana. La adoración es el fin de la historia. Esto lo dice Kevin DeYoung en un librito que se llama ¿Cuál es la misión de la iglesia? Y me encantó esto y lo comparto. La adoración es el fin de la historia, no el florecimiento humano, porque un mundo rediseñado no es nada sin el deleite en Dios. Miren qué belleza. Y no hay que ir lejos para saber que hay gente a la que se le han resuelto los problemas que nosotros queremos resolver. Es decir, los problemas de la salud, los problemas de la educación, los problemas del dinero. Pero sin el deleite en Dios, sin la esperanza cristiana, sin el evangelio en su alma. Entonces por eso dice ese hombre que el florecimiento humano no es nada sin el deleite en Dios. Piper también dice algo sobre esto. La adoración es el combustible y la meta en las misiones. La meta de las misiones es la alegría de los pueblos en la grandeza de Dios. Y si ese es nuestro objetivo, nuestra pasión, nuestro gozo, entonces el discipulado debe ser nuestra tarea. La gran comisión debe ser nuestra misión. Esto es lo que dice Piper. Miren qué interesante esto. Cuando nosotros estamos plantando iglesias, estamos cumpliendo la gran comisión. Lo que el Señor ha dicho que debemos hacer. Vayan, anuncien, vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Claro que nosotros a veces queremos hacer las misiones lejos, pero ¿qué tal si hacemos la misión con los vecinos? Esto es lo que está arrancando hoy con la plantación para personas de este sector, para que los hermanos, para que personas lleguen a conocer a Cristo y adoren a Dios de manera comunitaria, bíblicamente. Este es el objetivo de la iglesia. Un par de cosas sobre esto de que la iglesia existe para edificar al creyente. Nosotros sobre la edificación a los creyentes, ustedes saben que se usa mucho la palabra discipulado, ser un discípulo. Pero como esa palabra es como muy agotadita, como que se cansa mucho el término, entonces yo vengo diciendo hace días, vamos a reemplazar, por lo menos pues aquí cariñosamente, la palabra discípulo por esta, un seguidor incondicional. ¿Cómo les parece? Entonces, convertirse en seguidores incondicionales de Cristo, que van donde Él dice, que hacen lo que Él dice que hagan, que cambian lo que Él dice que hay que cambiar por su evangelio, convertirnos en discípulos, seguidores incondicionales de Cristo. Pues esto es nuestra vida, nuestra vocación, esto requiere trabajo, dedicación. Ser edificados significa participar viva y activamente en la iglesia, ayudando a otros, sirviendo a otros. Por eso nosotros decimos que no es simplemente ser un consumidor religioso, un consumidor de la fe. No. Es un constructor de comunidad. Mire pues,
Esto, mis hermanos, implica que nosotros renunciemos a cosas personales, que vamos muriendo a nuestro orgullo, a nuestros intereses. Edificar al creyente también tiene que ver con que nosotros ponemos los dones que el Señor nos entregó para otros. Y a algunos el Señor, el don que les dio fue plática. También sí es eso. Porque la iglesia necesita, la construcción de la iglesia, la obra, el desarrollo de la iglesia necesita dinero. Ahora, no queremos manipular pues con el dinero. Pero si lo que el Señor te entregó fue dinero para la obra, incluso a veces cuando es sacrificial, esas contribuciones son muy importantes, expresan un interés por esto de edificar la iglesia. A propósito, ya Sebas nos habló de los nuevos sobrecitos para la iglesia. Estamos estrenando ese volantico donde uno puede poner las contribuciones para la iglesia más específicas. Y hay una opción que dice ahí, plantación de iglesias. Lo que marcan en las contribuciones a la iglesia en plantación de iglesias irá para el Redil América y otras plantaciones de esta iglesia que apoyamos. Bueno, en todo caso, edificar al creyente tiene que ver con que participamos todos, porque mientras estamos ayudando para edificar al creyente, nosotros mismos estamos siendo edificados. También quiero recordar aquí que nosotros deberíamos inscribirnos todos a los cursos de la academia, pero participar libremente este miércoles y el otro en las conferencias especiales sobre la doctrina de la Trinidad. Una hermana en estos días aquí en la iglesia, entrando muy a la carrerita, me dijo, aquí casi no hablan del Espíritu Santo, ¿cierto? Y yo le dije, sí. Aquí hablamos del Espíritu Santo y predicamos la Santa Trinidad, que Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo, pero yo creo que sí hay muchas preguntas sobre cuál es el rol, qué es lo que hace el Espíritu Santo, cómo nosotros lo vemos en la palabra del Señor. Por favor, venga este miércoles y el otro, estas dos charlas, conferencias con un pastor invitado sobre la doctrina de la Santa Trinidad. Va a ser muy bueno y todos están invitados. No importa si no te has inscrito a la academia o si no vas a participar en la academia porque no puedes, pero estas dos conferencias de estos dos miércoles van a estar muy interesantes. Bueno, la tercera cosa es testificarle al mundo. Ya dijimos que esto es la gran comisión, ya dijimos que esto es Mateo 28, el Señor nos dice así, vayan y expandan, lleven el evangelio por toda parte. Nosotros deberíamos asegurar, aquí en esta iglesia hacemos muchos viajes misioneros, Panqui hace como 2 o 3 viajes cada año con hermanos que apoyan misiones y ministerios en distintos lugares del país, algunos entre comunidades indígenas. Hermanos, muy importante que apoyemos la obra misionera que vamos a testificarle al mundo a los distintos lugares, pero aseguremos que los intereses misionales son también intereses en las misiones locales. Porque a uno le puede parecer muy interesante ir a predicar el evangelio por allá bien lejos donde no lo conocen a uno. Dice, no, es que allá nadie puede saber bien quién soy yo. ¿Cierto? Pero ¿qué tal hacer las misiones con los que lo conocen a uno? ¿Qué tal hacer la misión cristiana con tus vecinos? A mí también me cuesta mucho eso, porque este es un mundo y unos tiempos en que la gente como que cada uno va por su lado, ¿cierto? Como que uno sale carrereadito y a los vecinos por allá uno los ve de lejitos, aunque lo ve siempre a la misma hora. Hermanos, nosotros estamos llamados a hacer la misión así también, a nuestros vecinos, a los de la urbanización, los del barrio, los del conjunto residencial, a los que trabajan con nosotros. Nosotros hemos de hacer el testimonio cristiano, nosotros somos llamados a eso. Y a veces eso se resume en contar el testimonio. No pensemos, no creamos que hacer la evangelización requiere grandes técnicas. Es lo que como hemos arrancado esta reflexión. ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en ti, por ti? Cuéntale a otros. Mire que en Hechos 4:13, cuando veían a esos
hombres, discípulos que iban así y se manifestaban así tan poderosamente, la gente se sorprendía porque eran gente muy sencilla, dice, sin letras, pero se les veía que habían estado con Jesús. Me parece tan hermoso eso. ¿No les parece que para testificar al mundo eso es una buena cosa? La gente debería ver que nosotros hemos estado con Cristo, que está habitando en nuestros corazones, que nos está cambiando, que nos ha hecho algo digno de contar, de anunciarle, de decirle a otros. ¿Tú tienes un testimonio para contar? Si la respuesta es no, no te desanimes. No te desanimes si todavía no hay mucho para contar. No te desanimes porque la gracia del Señor está trabajando. Ven confiado al Señor. Ven en arrepentimiento de nuevo. Descansa en Él. Descarga tu alma en Él para que Él produzca cambios que le puedas contar a otros, que puedas anunciar y testificar acerca de su precioso, glorioso evangelio. Estas son cosas que Dios hace por la iglesia, por medio de la iglesia. Dicen que la iglesia se debe parecer más a un hospital que a un club. Se debe parecer más a un hospital donde llegan los malheridos, los necesitados, los frágiles. No un club donde vamos a pasar rico y a emocionarnos. Pues también pasamos rico en la iglesia, la verdad, con la iglesia. Pero esto es, hermanos, yo espero que esta mañana hayamos contestado por lo menos parcialmente a la pregunta, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué una iglesia? Es porque el Señor se ha propuesto usar la iglesia de manera extraordinaria en todos los tiempos y nosotros estamos llamados también a eso aquí.